de sabores, con guitarras de colores, entre acordes y sazones. Adobo, más música del alma, canciones a la carta y una plática simpática. Mezclo a fuego lento los secretos de recetas sin libretos y un poema recién hecho. Canto en el sartén de los recuerdos, en la mesa de los versos, donde el amor no tiene dueño. Hoy cocinando historias. Bienvenidos a Cocinando Historias. Hoy tengo el honor, el privilegio de tener como invitado a un gran artista, un gran cantautor cubano, a quien me liga una amistad de aproximadamente unos 15 años. Desde esos entonces hemos compartido estudio, canciones, video, tertulia, bohemias, entre muchas cosas. Tuve el privilegio también de tener su talento en mi último disco, Mis Amigos y Mis Canciones, donde grabamos una canción mía a dueto, entre otras cosas que nos da este privilegio de ser artistas y de compartir tantos momentos hermosos. Admiro su habilidad, su cualidad para hacer canciones hermosas, cómo toca la guitarra, la fuerza de su voz, pero sobre todo admiro en él al gran ser humano que es. Amaury Gutiérrez. Hazme ese favor, entra en su ventana y cuida mi amor. Y mientras llega Amaury, vamos a partir un lomito de cerdo en cuadritos pequeños para preparar con ajo, sal y pimienta. De igual forma, partiremos finamente cebolla morada, pimentones rojos y verdes, cilantro, unas ricas tortillas de maíz, limón y el chilero o el chile de tu predilección. Amaury, en la presentación que acabo de hacer, estaba diciendo que te conozco hace aproximadamente 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo creo que fue 2012, ¿no? Que estuvimos por ahí, ¿verdad? Teletón de Pero Managua. es que yo les hice aquella producción que ustedes hicieron en un hotel en Nicaragua, ¿te acuerdas? Tremendo. Que fue como una bohemia con Luis Enrique, Gianmarco Y yo. y vos, con Sí. algunos músicos invitados. Yo llevé ¿A a Juanchi? dos músicos, sí. Juanchi en el piano. Andaba Robert Vilera, Sí. que en paz descanse. Tremendo. Qué Y tristeza. no me recuerdo. Yo quién llevé más. a Jainer Horta, mi saxofonista también, que tocaba teclado también. Y recuerdo que ese evento dio la pauta. Yo no sé si dio la pauta, ya lo tenían pensado, pero ustedes hicieron después en México autores. Por supuesto. La idea original fue tuya. Autores. Y de Luis Enrique. Y después alguna otra. Bueno, después volvieron ustedes Hicimos autores. a Nicaragua. Sí, claro. Sí, claro, sí, con Omar Alfano. Con Omar Alfano. En el 18. Wow, cómo pasa el tiempo, hermano. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, bueno. Tremendo. Bueno, ahora vamos a platicar, a cocinar un poquito. Sí. Ya- Vas a cocinar tú. Sí, por ser la primera vez, yo. Ok, para La la próxima. segunda te toca. Sí, sí, seguro. Porque ya te he visto en las redes que estás cocinando. Además, cosas muy interesantes. Yo dije, oye, ¿será verdad lo que está haciendo? Hay algunas cosas que sí. Bueno, Cocino de verdad. pero esa es buena onda, inventar o hacer sus propias recetas o algunos tips que le pueden servir a la gente, ¿no? Y Sí. cuando uno las combina con canciones, mejor todavía. Claro. Sí, siempre es combinado con música. Yo sé que vos venís de San Antonio de la Vuelta, Sí. Villa Clara, ¿no? Villa Clara. Antes se llamaba Las Villas. Ahora es Villa Clara. Ahora, ahí hay unos datos muy, muy bonitos que he escuchado de vos por algunas entrevistas y todo. Lo del abuelo que no conociste, que era multiinstrumentista. Sí. Y tu mamá que cantaba. Mi mamá que canta todavía. está ¿no? viva, sí. Y que tiene Tiene su gusto. 92 años y canta todavía. Canta lindísimo. Tiene una voz muy Realmente ellos pueden ser como la influencia directa dentro, de la familia. Sobre todo mi mamá. Porque ella siempre me regalaba instrumentos de música. Cuando venían los juguetes en Cuba, tú sabes que es una vez al año. Ella siempre me regaló una flauta, me acuerdo. Una quena. Me regaló un pianito. Me regaló una batería. Una armónica. Siempre me regalaba cosas de música. Ahora, ahí en San Antonio de las Vueltas, en tu época de niño,
¿Tenés algunos recuerdos que tengan que ver con esta parte de la gastronomía, olores que sean muy importantes para vos? Mi abuela, casi nunca hablo de esto en las entrevistas. Qué bueno que me lo preguntas. Mi abuela paterna, la mamá de mi mamá, ella era chef de una fonda que había, de un gallego que se llamaba Manuel Blanco. Y entonces esa fonda era muy popular en Vuelta. O sea, Vuelta es un pueblo muy pequeño. En aquella época era más pequeño aún. Y entonces mi abuela cocinaba. Riquísimo. Fuera de serie. Y ella era la que trabajaba allí en la fonda de ese ¿Y señor. qué era lo fuerte en cuanto a la parte culinaria de la zona? O lo más típico. Es una zona azucarera, ¿sabes? Pero bueno, en las villas no es como el oriente de Cuba, que hay platos muy específicos, ¿no? Y Camagüey, las villas, Matanza, La Habana, más o menos es una culinaria parecida. Pinar del Río también es un poco diferente, pero, ¿sabes? Pero Comida cubana. algo que se te quedó de niño. Yo, por ejemplo, yo soy de Jinotega. Después te voy a hacer una anécdota. Al norte de mi país. Ajá. Cuando yo entraba a la casa de mi bisabuela materna, esa cocina quedaba al fondo, Sí. ¿verdad? Y de que vos estabas entrando, yo por lo menos me recuerdo el olor a frijol frito, que se combinaba con el olor a la cuajada, a la tortilla recién hecha, al café negro, aún de noche. Sí. Y mi bisabuela fumaba, y todo ese olor de la comida Todo con el combinado. tabaco, a mí se me quedó desde niño. Sí, esos olores uno los lleva para siempre. Sí, sí. Pero la anécdota que me ibas a contar. Mi abuela cocinaba tan bien y mi mamá cocina tan mal. O sea, yo no le puedo decir esto a mi mamá porque se enfada conmigo. Pero yo una vez de niño le dije a mi mamá, no, mi abuela sí cocina rico y tú no. Y me dio un gaznatón que todavía lo recuerdo. Ella no soportó esa crítica. Pero sí, mi abuela era excelente cocinera. Ahora, a vos la gente te creía que ibas a ser más dibujante o pintor que Sí. músico, ¿no? Has estudiado mi biografía. Bueno, Sí. parte la sé porque ya hemos platicado, Claro, ¿verdad? claro, pero por supuesto, sí claro. he visto tus entrevistas y todo. Sí. ¿Qué pasó con esa cualidad? No, dibujaba muy bien, hacían unos concursos allí en la biblioteca del pueblo. Y entonces gané, muchas veces ganaba, ¿sabes? Primer lugar, tú sabes. Y entonces todo el mundo pensaba que iba a ser pintor. Pero ya cuando me gradué, cuando terminé, cuando estaba por terminar el 9º grado en la secundaria, ahí vinieron a hacer unas convocatorias para la Escuela de Arte Provincial de Santa Clara. Y entonces los alumnos, compañeros míos, me dijeron, ¿por qué no bajas y te pruebas en música? Siempre estás cantando en el aula, en el campo, porque trabajábamos también en el campo. Y siempre estás cantando, siempre estás tocando encima de la mesa, siempre estás silbando. Deberías hacer la prueba. Y entonces bajé, me inscribí y a los días siguientes me hicieron la prueba y me dieron la beca para estudiar música. Mira, hay una cosa que yo siempre te he querido preguntar. ¿Qué significó para vos eso? Porque estabas muy jovencito. Esos 6 años que estuviste en En el Escambray. el Escambray. Tremendo, fue muy duro para mí porque yo me gradué de instructor de arte. Había una ley del Ministerio de Cultura que decía que no podíamos ser artistas, solamente podíamos ejercer como maestros. Y entonces, después esa ley se modificó por una reunión que tuvimos con el ministro de Cultura, Armando Har, en esa época. Y entonces ahí nos dieron la posibilidad de evaluarnos. Entonces ahí en el 88 ya pude evaluarme y empezar a cantar profesionalmente. Pero esos años en el Escambray fueron muy duros porque a mí me mandaban para las escuelas que estaban más lejanas. Estamos hablando de es una sierra que está en el centro de Cuba. Pero tu labor específica o tu rutina ahí en ese... Era dar clases de música. Lo que pasa es que teníamos mucho tiempo libre durante el día porque solamente podíamos dar clases y practicar con los alumnos que escogíamos en las noches. Y entonces el resto del día había mucho tiempo libre.
Y en ese tiempo libre yo lo que hacía era componer canciones y tocar guitarra. Claro. Yo tocaba mucha más guitarra en esa época de la que toco ahora, mucha más. Y entonces había mucho tiempo para estudiar y para escribir canciones. Y entonces de vez en cuando me escapaba de Santa Clara a cantar, me escapaba de Manicaragua a cantar en Santa Clara con mis amigos Julio Fowler, Carlos Trova. Y de vez en cuando... Julio era de Santa Clara. Sí, claro. Ya. Yo lo conocí hace, ¿qué serán? Menos de 10 años aquí en Miami. Un viaje que... Miami, ya. Y a partir de ese momento lo sigo. Sí, bueno, somos amigos desde el 85. Y entonces éramos Julio, Carlos Trova, que es un muchacho, Carlos Gutiérrez Pasos, pero le decían Carlos Trova. Y entonces nosotros tres hacíamos actividades en el Museo de Historia en Santa Clara, en el Museo de Artes Decorativas, en la biblioteca, en la Casa de Cultura. Y de vez en cuando me escapaba para un festivales de la trova que hacían en Cuba, porque yo era miembro de la trova, la nueva trova. Ajá. O sea, tú sabes que en Cuba te evalúan para todo. Y entonces había que evaluarse para entrar en la trova. Yo me evalué, me dieron el carnet, te daban un carnet. Y entonces hacían unos festivales nacionales. Yo me acuerdo que fui a Ciego Dávila, fui a La Habana, fui a la isla de Pinos, ¿sabes? Santa Clara también hicimos festivales. Bueno, antes que sigamos platicando, te quiero decir ¿Cómo huele eso? que la idea es que hagamos como unos taquitos de cerdo. Divino. Así es que yo, para economizar tiempo, porque Ajá. sé que este tiempo en televisión Siempre es brutal. Entonces, ya lo tenía preparado con Divino. ajo, sal, pimienta, Divino, etcétera, hermano. ¿no? Entonces, bueno, pero ya que te expliqué lo que vamos a cocinar y a comer, Ajá. me gustaría que me dijera brevemente la importancia que tuvo en ese proceso tuyo, en esa parte que estabas hablando, de Arturo Sandoval. Oh. Yo estuve, como tú estabas señalando, como estabas contando, estuve 6 años. Después que me gradué, yo me gradué en el 83 y estuve hasta el 89 en Manicaragua, en el Escambray. Y entonces después me dieron la oportunidad de trabajar en la Casa de Cultura de Santa Clara, que es donde yo quería estar, donde estaban mis amigos, trovadores, poetas. Y entonces en el 89, en noviembre del 89, se organizó un festival de jazz en Santa Clara. Y entonces hay una banda que se llamaba Ensamble. Ellos eran amigos míos, todos, músicos de primer nivel. Entonces ellos me invitaron, me dijeron, ¿por qué no montamos unas canciones contigo? Entonces yo hacía una especie de scat vocals con mucha influencia de Al Jarreau, Boyd McFerrin. Y entonces ellos me dijeron, podemos hacer un show combinado, instrumental, y después te invitamos a ti en la segunda parte. Tú cantas tus canciones y haces tu acapela. Y yo ponía a cantar al público. Y entonces nos tocó ser teloneros de Arturo Sandoval. Invitaron a Arturo a ese festival. No sé de dónde lo trajeron. Arturo Sandoval apareció ahí en Santa Clara. Y cuando él nos vio la banda, me vio cantando, ya él, ¿sabes? Me dijo, tú tienes que estar en La Habana ya. Y le dije, eso es lo que yo he querido, maestro, de toda la vida. Me dijo, yo lo voy a hacer a una velocidad vertiginosa. Y así fue. Y entonces él fue el que me llevó a La Habana, me invitó al Festival de Jazz de La Habana, que era un festival internacional. Y después él se fue, pero ya él me había dejado encaminado y gracias a él fue que pude entrar con Afrocuba, que viajamos a Venezuela. Exacto, sí, regresamos, así he viajamos oído. a México. Fue la primera vez que yo viajé a México, me quedé fascinado con México. Regresé a pesar de que me hicieron unas ofertas de trabajo en México. Y entonces ya después me fui a México definitivamente hasta el día de hoy. Yo no he regresado a Cuba hace ya 32 años. Pero todo gracias a Arturo Sandoval. Donde quiera que me paro lo digo. Ya Arturo, cuando me ve, me dice, Mauri, pero ya no lo digas más. Yo no, tengo que decirlo siempre. Yo por eso te pregunté, Siempre. porque sé de la importancia Sí. que tuvo. Sí. Bueno, yo puse la carne primero, porque me gusta que no se me queme la cebolla y la chiltoma. Ya. Cuando la carne ya la tengo un poquito cocinada, le agrego, ¿no? Cebolla y chiltoma. Divino. ¿Qué significa para vos el 14 de febrero de 1993? Fue el día en que fuimos a México otra vez. Y Para quedarte. sí, hasta el día de hoy. Con la ley. Con la Orquesta La Ley
sea, era una orquesta de salsa. Yo no soy salsero, pero ellos me dijeron, pero mi hijo, tú no puedes cantar unos sones, unos boleros, unos mambos, unos cha-cha-cha. Vámonos. Y entonces a la segunda les dije que sí y nos fuimos a México, que es el país donde yo quería ir y donde yo quería estar. Obviamente. México, lindo y querido. A ellos les debo todo, a México. Claro. Todo. Bueno, vamos a hacer una pausa para mientras se va cocinando esto y ya regresamos. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a este canal y estar pendiente de cada una de las entrevistas en Cocinando Historias. Si te gusta, comparte la entrevista y si sos una marca interesada en exponerte, contáctate ya con nosotros. La mejor gastronomía nicaragüense está aquí, en el restaurante El Madroño, en la ciudad de Miami. Se me antojó una catamal. Acompáñame a comprarlo. Aló, buen día. Buenos días, ¿tienen nacatamal el día de hoy? Sí, claro, tenemos. Necesito que me aliste 5, que ya paso en unos minutitos, ¿o yo? Con mucho gusto, mi pastor, aquí lo esperamos. Bueno, gracias, ya paso. Bye. Buena. Buena, ¿Dando ¿cómo los está? catamales? Claro que sí, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eres de cerdo, verdad? De cerdo. Perfecto. Pero también usted hace de pollo, ¿no? Hacemos de pollo y cerdo con chile. Ok, ¿qué más? Bajo, hacemos bajo. Bajo. Bajo y nacatamal es nuestra cosa fuerte. Listo. Así es. Dale, brother. Gracias. Dale, brother. Cuídate mucho, bendiciones. Ahí lo como y te cuento. Está bien, gracias. Marimba de Sabores. We're here Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Check us out. Bueno, entonces nos vamos para México. 93, ya llegaste a México para quedarte por 11 años. Sí. Yo viví en México la mitad del 98, todo el 99 y el 2000. Increíble. Y no coincidimos, no nos conocimos. No, ¿Estuviste en yo DF? estaba estudiando, sí, yo estaba estudiando. ¿Y cantaste? No, porque el tiempo de estudio no me lo permitía, por más que quisiera, y, lo intenté, pero era bien complicado. Pero de Increíble. México a mí me interesa mucho esa experiencia tuya en el Candelero. Fue fantástico. Tú sabes que en el Candelero canté en 2 etapas. En una etapa donde yo no era conocido, bueno, en las 2 no era conocido, pero la primera etapa era cantando covers, cantaba boleros, canciones de José José. Eso es lo que te quería preguntar. Ya. ¿Qué cantabas ahí? Cantaba de todo, cantaba... dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Cantaba, o sea, novia mía, desde el primer y fiel abrazo. Y el concepto del Candelero era... Era un salón donde iban todas las estrellas de México, todas, las más grandes, iban a comer, la comida era de primer nivel, entonces yo cantaba en una esquinita, con una bandita pequeña que me acompañaba, y cantábamos covers, puros covers, yo no cantaba canciones mías. De hecho, en esa época yo estuve como 2 años sin escribir canciones. En el Candelero, obviamente, eran puros covers. Sí. ¿En qué momento fue que comenzaste a cantar ya tus canciones? ¿No fue ahí? Hubo un momento en que me junté con un muchacho que se llama Raúl del Sol, que es un músico extraordinario. Exacto. Él me incitó mucho a escribir de nuevo. Estuvimos escribiendo entre los dos, separados, y nos juntamos. Y entonces después me junté con Céspedes y con David Torrens. Y entonces cuando regresé al Candelero,
regresé cantando mis canciones con David Torrens, porque ya nosotros teníamos un público en México que nos seguía, underground, promoción oral de boca a boca, pero que nos seguía por toda la Ciudad de México en los Eso era lo que te diferentes quería lugares donde preguntar. cantábamos. ¿Cómo se da ese fenómeno de Pancho, de David y vos? Sí. ¿Era un público que tenía que ver con Cuba o era un público Público internacional? mexicano, público mexicano. Mexicano. Mexicano sobre todo. O sea que no era... ¿Sabes? Habían peruanos, había gente de Nicaragua, Claro. pero sobre todo gente de México. Entonces ese público fue el que nos aupó a nosotros. Y con las canciones de ustedes. Sí. ¿En qué momento es que, o en qué etapa de esas, es donde conoces a Jaime Camil? Wow. En el 96, en un lugar que cantábamos que se llama La Valentina, que estaba en Insurgentes, al lado del Bar. O sea, era un lugar muy famoso. Y entonces ahí iba todo el mundo a vernos, tú sabes. Entonces Jaime era amigo nos conocía la música de nosotros. Y entonces ahí, pues, ¿sabes? Nos hicimos amigos y él fue el que me regaló la primera guitarra de cuerdas de Me acuerdo metal. que me contaste. Sí. Antes de eso tocabas nylon. Nylon, como es la tradición de nosotros en Latinoamérica, en Sí, Cuba, sí, tú sabes. sí, sí. Y entonces él me regaló una guitarra Él ni me preguntó, él quería hacerme un regalo porque él se enteró de que yo no tenía guitarra. Yo tocaba con una guitarra prestada de un muchacho que se llama Mauricio El Hueso, tremendo trovador de México. Y entonces Jaime quería hacerme un regalo y él no me preguntó. Entonces me regaló una Takamine que la conservo todavía, que es una mega guitarra, pero era de cuerdas de metal, country. Y entonces ese sonido me gustó y hasta el día de hoy se lo debo a Jaime. ¿Cuántas guitarras tenés? Muchas. Más de 30. Una locura. O sea, tenés que tener un Esta es cuarto nueva, solo esta es de nueva. guitarra. ¿Ah, sí? La estreno en tu programa hoy. Ah, Esto es un animal, a Taylor. ¿Qué me decías? preciosa. No, que debes de tener un cuarto solo para Sí, guitarra. un arsenal. Óyeme, en ese momento vivía en la colonia moderna. En la moderna, cuando conocí a Jaime, sí. Pero has estudiado todo. No, bueno, es que en parte eres un vos sabés que historiador. México para mí es muy especial también, aunque viví poco tiempo. México es lo más grande. ¿Qué había culinariamente en la moderna que te atrapara? Porque ahí hay varias cositas interesantes. Muchacho. O sea, la comida en México, eso es un fenómeno. Exacto. Es una de las gastronomías más importantes del mundo. Y entonces, en la parte de abajo, Hay unos tacos famosos ahí, en la moderna, en la moderna. pues no recuerdo, ¿sabes? Creo que, bueno, ahorita me recuerdo el nombre, pero ¿qué decías en la parte de abajo? En la parte de abajo del edificio había una panadería y ahí vendían panes y vendían dulces. Vaya, ¿para qué te cuento? Es una locura, una locura. Si no me equivoco, es una que se llama Tacos Don José. Es muy, Sí. muy famoso En la moderna. en la moderna. Pero En cualquier puestecito que vas, en cualquier fonda. Exactamente, ¿sabes? hasta en los Una- tacos de metro. Eso es una locura. Taco de seso, taco Sí, sí, de, sí, de todo. ojo, taco de... No, una maravilla. En esa época, bueno, pero ahí entonces se da, cuando ustedes andan en trío, este trío de cantautores que hablamos, ninguno estaba firmado, ninguno tenía disco. Cuando yo empecé a David, yo lo conozco desde Cuba, desde La Habana. Y a Céspedes lo conocí ahí en México. Pero ya ellos tenían, Céspedes estaba con Warner, David estaba con EMI. El único de ok. los tres que no tenía disquera era yo. Y yo fui el último que firmó. Y entonces a mí me firmó después Universal. Pero sí, me demoré mucho tiempo. Ellos me ayudaron mucho. ¿Sabes? Porque ellos me apoyaron mucho porque yo no tenía disquera. Pero ya ellos estaban encaminados y tenían disco grabado y todo. ¿Y en qué momento se da lo de la petición para el disco de Pancho, de Morena y Remolino. Remolino? Eso fue como en el 95. 95 estaba mi niño chiquito, me acuerdo, Galí. Y entonces él fue a mi casa con Gabriel Blanco, que era el manager de él y de David. Y entonces me pidió un par de canciones. Y yo le dije, bueno, pues tú eres el monstruo, ¿sabes? Pero me dijo, no, sí, la gente de la disquera me dijeron que como cantamos juntos y eso, un par de canciones. Y entonces yo le di Remolino y Morena Y ese par de canciones, obviamente, te comenzaron a cambiar cambiaron mi vida. la vida, ¿no? Porque el disco Vida Loca fue
Sí, boom, fue un batazo, como éxito, decimos. internacional, ¿sabes? Y entonces ahí, ¿sabes? Todo empezó a cambiar para bien. Claro. Y entonces la firma tuya, Fue diciembre del 97, ya a finales de esa década. sí, con Universal. ¿Qué fue el disco que grabaste en Brasil? Exactamente, en Río, sí. Y de ese disco, bueno, ese disco yo me acuerdo perfectamente, ese disco, porque andan diciendo por ahí. Yo ¿será sé que es mentira. bueno, te lo han de haber dicho muchas Se me veces. escapa el alma, perdóname todo, que fue tema de telenovela en México y En TV Azteca, ¿no? sí. Y entonces después, ¿sabes? Fue tema de telenovela en Venezuela, en Colombia, o sea, una serie de países. República Dominicana, muy lindo. ¿Te llegó a pasar en México, como dicen los mexicanos, te la creíste? ¿En algún momento perdiste? Hay amigos de mexicanos que me decían, hey, te la creíste, estás agrandado. Siempre te afecta, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Pero ya después siempre hay unas cosas que te pasan que te hacen aterrizar de nuevo. Claro. ¿Por qué no nos cantas un poquito del, bueno, el Ajá. éxito de ese primer disco tuyo? Sí, yo sé que es mentira. Y andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Y andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Preciosa canción. Sí. Gracias, hermano, gracias. Me hace, siempre que oigo esa canción, me lleva para México. Tremendo. Sí, fue. O sea, una cosa que suena tan cubana, pero fue en México donde se dio, o sea, las oportunidades. Claro, y me decías cuando estábamos conversando de la canción que tenía que ver con México que quería compartirme. Sí, es una canción que le escribí a José José, Ah, ok. porque yo soy fanático. Y entonces Tu mamá. mi mamá cantaba canciones de él, es ¿no? fanática de José José. En Cuba, José José, pues en todas partes, en Nicaragua, en todas partes. Claro. ¿sabes? Llegó Eso- a Nicaragua varias veces Claro, a cantar. ¿cómo se llama el autor nicaragüense que escribió Adán Almohada? Torres, Adán Torres. ¿Qué canción? Vive en Los Ángeles. Sí, se fue a Los Ángeles con esa canción, mi maestro. Yo creo que sí. No, y la historia es muy particular. Es parte incluso de la serie. Wow. Sí, No he visto la serie, tengo que verla. La serie de José José. sí. Wow. Bueno, como te decía, para mí José José es el cantante que más yo admiro, de habla hispana. Hay muchos otros cantantes que yo admiro, ¿no? Cantantes americanos, brasileños, cubanos, mexicanos, muchos. Pero para mí José José es una cosa diferente por la manera que tenía de interpretar, la voz tan linda que tenía, el timbre tan lindo. Y la respiración. La respiración, una cosa, o sea, el fiato, o sea, la respiración que él hacía, o sea, una cosa, solo lo puede hacer él. Entonces la canción se llama José José. La grabé en un disco que hicimos con el maestro español Alejandro Jaén. Aquella noche en la Alameda, con el frío en nuestros huesos y el tequila en nuestras venas, caminamos como locos. El tiempo devoró los días y hoy quizá ni me recuerdes, mas si te tuviera enfrente, solo yo te pediría. Cuando escuches a José José, acuérdate de la primera vez que nos bebimos el amanecer en la alameda de nuestro querer. Eran tiempos de bohemia interminable,
tiempo irrepetible para mi pesar. Cuando escuches a José José, solo te pido que pienses en mí. Cuando escuches a José José, solo te pido que pienses en mí. Preciosa canción. Gracias, hermano. Ya la había escuchado. Incluso creo que hiciste un videoclip ya de Sí, ese claro. tema, Hicimos ¿sí? sí, una serie de videoclips, como si estuviéramos cantando en vivo. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa para entrar a la etapa final de estos taquitos. A comer. Ya que hemos hablado tanto de México, obviamente no creo que se igualen a los tacos mexicanos, pero, pero bueno, es un homenaje Es un sincero. homenaje sincero. Claro que sí. Divino, divino. Te invito a que sigas pendiente de cada una de las entrevistas aquí en Cocinando Historias. Suscríbete al canal, comparte las entrevistas y si sos una marca interesada en apoyar y en exponerte, contáctate con nosotros. La mejor gastronomía nicaragüense está aquí, en el restaurante El Madroño, en la ciudad de Miami. Se me antojó una catamal. Acompáñame a comprarlo. Aló, buen día. Buenos días, ¿tienen nacatamal el día de hoy? Sí, claro, tenemos. Necesito que me aliste 5, que ya paso en unos minutitos, ¿o yo? Con mucho gusto, mi pastor, aquí lo esperamos. Bueno, gracias, ya paso. Bye. Buena. Buena, ¿cómo ¿Están los está? tamales? Claro que sí, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, eres de cerdo, De ¿verdad? cerdo. Perfecto. Pero también usted hace de pollo, ¿no? Hacemos de pollo y cerdo con chile. Ok, ¿qué más? Bajo, hacemos bajo. Bajo. Bajo y nacatamal de nuestro cosa fuerte. Listo. Así es. Dale, muchas brother. gracias. Dale, brother. Cuídense mucho, bendiciones. Ahí lo como y te cuento. Está bien, gracias. Marimba de Sabores, we're here Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Check us out. Bueno, espero que esté sabroso, brother, porque... Si sabe cómo huele, debe ser un éxito. Servite, porfa. Venga. Y para mientras te serví, quiero Sí. que... sé que vos sos admirador de McCartney, de Sí. Mucho, muy. Freddie Mucho, muy. Mercury, Freddie Mercury, sí. de Bocelli. Fanático. Fanático. ¿Qué otras influencias tenés? Me imagino que las brasileñas, ¿no? Sí. Caetano Veloso, Javan. Javan para mí es lo más grande. Al Jarreau, en paz descanse el maestro. James Ingram, en paz descanse el maestro. Bobby McFerrin. Stevie Wonder. Ese era Stevie una Wonder. bestia, boy. Sí, es Stevie Wonder. Servite. Sí, vamos allá. Sigue platicando, no hay problema. Ok. Dicen que comer y platicar, pues, a ver, no va mucho de la Sé mano, también pero- que sos amante del cine. Sí, soy cinéfilo, me encanta el cine, me puedes preguntar varias cosas y te voy a contestar. Dicen que vos te acostás bien temprano. No. Viendo películas. Sí, bueno, temprano depende, ¿sabes? Temprano, No, por eso, en la por madrugada. eso te digo. Mira, Lili, que es mi esposa, ella se acuesta, ella se duerme y yo sigo viendo ahí películas. A veces la pongo en silencio y leo, ¿sabes? Los cap locks o Aquí simplemente tenemos la veo. Limoncito. Limón. Cilantro. Sí. A ver. Divino, Sí. divino. Será. Vamos a ver.
¿Nunca te dio la venganza de Moctezuma? No, estoy en bien, México? estoy bien, estoy bien. Sí, Ah, claro. Sí, algunas veces. sobre todo cuando comías ahí afuera de los metros. Bueno, estos limones no están tan jugosos que se diga, pero es parte importa. de... Vamos a abrirnos con mi chile. Pequeñas cantidades. Baby, divino. Bueno, Eres un maestro. vamos a cerrar el programa porque necesitamos comer. Sí, eres un maestro. presión. No, divino, divino. Nos comprometemos a hacer varios programas de esto. El Seguro. próximo te toca a vos. Seguro. Con aquella receta que vos hiciste de café, con no sé qué cosa. Carne al café con miel. Hay que probarla. Hay que Te probarla. lo prometo, hacer esa. Exactamente, eso. ¿Y qué más? Y bueno, vamos a seguir encontrándonos, por supuesto. ¿Alguna película que le quieras recomendar a la gente, ya que sos amante del cine? Algo que te Yo haya soy gustado? fanático de Blade Runner 1 y 2. Soy fanático de esa película. ¿Algún libro que Libro. recomendés? ¿Vos lees mucha poesía o te vas a la novela? O... He leído de todo. Hay un libro de Alejo Carpentier que se llama El Reino de este Mundo, que es un fenómeno. Se lo recomiendo a la gente. El Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier. Perfecto. Bueno, vamos a seguir en Cocinando Historia. Muchísimas gracias por estar aquí, Gracias. ¿oíste? Dios te bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Vamos a ir comiendo. Cocinando historia.